Aleluya, vamos. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, Y que seas valiente, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes. porque En estos días Dios realmente nos está colocando en... es como que nos estamos viendo a un lado y al otro, como que está diciendo, bueno, las maneras que Él tiene para desestructurarnos de alguna manera, ¿no? Sacarnos del letargo que podemos haber estado si acaso hubiésemos estado. Hoy quiero hablarle de un tema que es fundamental para la vida del creyente, porque de tal manera nos amó Dios que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida y vida eterna. Dios dice esto y nos entrega a Jesús, pero a Jesús no le fue nada fácil. Él estaba en la cruz y Él sufrió todas las adversidades y sufrió todos los dolores y sufrió todas las injusticias que uno pudiese imaginar. Y el Señor tuvo una expresión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa expresión a mí me impactó muchas veces. Hace unos años, bastante tiempo, ya no puedo percibir, pero fácil, 10 años atrás, yo escribí un libro llamado El Perdón. Y por supuesto, cuando uno plasma en un libro, a veces es como que no puede transmitir un concepto tan básico, tan profundo, lo que es en la vida del creyente. Y a veces uno no puede imaginar cuando está atravesando situaciones difíciles en este sentido, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que yo pueda perdonar a alguien que me arruinó la vida? ¿Cómo es posible si yo puedo perdonar a alguien que me arruinó la vida una vez y otra vez y otra vez? Yo diría, ¿cómo es posible poder perdonar la vida misma que me vive arruinando la vida? Cuando yo escribí el libro del perdón, lo llegué a escribir después de un proceso en mi vida. De un proceso de años, y surge el libro de perdón. Cuando yo hablo a los que estaban produciendo el libro, había cosas que no llegaban a capturarla en su profundidad, entonces era difícil ponerlo en una hoja y en un papel. Pero la vivencia va más allá de lo que estaba en ese papel. Déjeme leerle así que he estado pensando a ver si hago uno que le continúe. Porque es un tema muy vasto, porque te puede llevar toda una vida. Yo decía a mis hijos, ¿a ustedes les parece que yo puedo perdonar a papá que me dejó a mí ahora acá? Pero la verdad es que a veces la vida te trae cosas, te trae situaciones, vivencias. Estuve hablando estos días con un jovencito, un joven, no tan jovencito, pero unos 20 y tantos de años. Y uno dice, ¿qué pudo haber vivido ese muchacho en ese tiempo? Si yo trajese un pizarrón y escribiese, no me alcanzaría el pizarrón.
Usted diría, ¿cómo puede? Y quizá usted lo está pensando para usted mismo. ¿Cómo puede vivir una persona en esa situación? Imposible. Pero conoció a Cristo, conoció el perdón de Dios. Y cuando conoció el perdón de Dios, su vida cambió. Y vino el gozo y vino la alegría, y eso se borró para siempre. Quedó como una anécdota. Y uno dice, ¿pero es posible? Sí, es posible. Bueno, quiero leer el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Leo ese solo texto. Hay otros textos como Mateo capítulo 6, versículo 12, Mateo 18. Está el tema del perdón del Génesis al Apocalipsis, pero yo no puedo esta tarde recorrer tantos textos. Lo cierto es que es la base del cristiano, el perdón. ¿Cuántos leyeron el libro Perdón? Quisiera saber. Bastantes. Bueno, pero voy a hacer un pantallazo de los pasos. Primero es el perdonar, permitir que Dios sane las heridas. Ese es un proceso muy largo a veces. Perdonar que Dios sane permitir que Dios sane las heridas. Luego entrar en ese proceso del perdón y lo último en ese proceso es restituir a la persona al lugar que tenía anteriormente. Porque la persona que está en ese proceso destituye a la persona que le ofendió. La saca de la posición que tenía, sea un hijo, una hija, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un esposo, una esposa. Lo saco de esa posición que tenía, en el corazón. Entonces, es todo un proceso. Bueno, lo dije someramente porque quiero continuar de alguna manera lo que está plasmado en el libro. Mi pregunta es, todo está bien, pero ¿cómo yo puedo perdonar las personas o la vida misma que me ha dañado tanto? Hay dos verdades bíblicas que parece que están una al lado de la otra. Porque en este texto y tantos otros textos, Dios nos ordena a perdonar. No es una sugerencia, sino que nos ordena. Y perdonarnos a otros, cuando perdonamos a otros, tenemos que tener en cuenta que así como Cristo perdonó nuestros pecados, nosotros perdonamos a otros. Es un proceso complicado de comprender y complicado de incorporar a la vida. Yo lo puedo enseñar tantísimas veces para usted, quizás uno mismo lo tuvo que aprender, de cierto que sí, aprender ese concepto de que Dios me perdonó a mí, mis pecados. Es el principio del perdón. Yo tengo que entender que Cristo perdonó mis pecados y todos mis pecados. Perdonó y padeció la cruz por mí. Entonces, cuando yo he aceptado a Jesús, es que su perdón va a fluir dentro mío, porque si fuese por la persona, por el ser humano, es imposible hacerlo. Imposible. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, olvídese de que usted va a poder perdonar. Es imposible.
No hay cómo en la naturaleza humana poder perdonar. Pero cuando fluye el perdón de Cristo dentro mío, ese perdón que intervino primeramente dentro mío porque perdonó mis pecados, es cuando va a fluir y salpicar al otro con ese perdón de Dios. Entonces, como base, si Cristo me perdonó, yo estoy capacitado para perdonar a otros. Pero el Señor entiende ese difícil proceso de avanzar a lo que es la santificación en Cristo. Porque el poder perdonar es un proceso de santificación. Entonces Dios nos entiende que estamos en un proceso. Y en ese proceso hay altos y hay bajos, hay idas y venidas. Entonces, Dios está presente como diciéndote, alentándote y diciéndote, vamos que podés, vamos que podemos. Es un proceso de santificación. Ahora, ¿cómo funcionan esas dos verdades juntas? Yo he tratado de ponerme algunos puntos acá rápidos para terminar rápidamente. Dice, número 1, a veces se necesita mucho tiempo para perdonar. Incluso, en verdad, cuando uno quiere hacerlo. Yo lo quiero hacer, pero es un proceso complejo. Perdonar a alguien, te vas a dar cuenta que es más difícil de lo que esperabas. Vos pensaste, sí, ya vamos, pero cada día te vas a encontrar con obstáculos. Es un proceso continuo que viene poco a poco y a veces se produce rápidamente, a veces en un tiempo, a veces pasan años. Porque uno necesita, escuche bien esto y remarco, y tenga muy en cuenta esto, uno necesita experimentar sentimientos difíciles para tener algo que perdonar en un momento, cuando usted se confronte con esa realidad. El perdón es un proceso continuo, continuamente debe estar en mí ese concepto, esa idea del perdón. Entonces es un proceso continuo. Cada día vengo al pie de la cruz y entrego mi carga, porque se torna en una carga muy pesada. El perdón no significa que no tengamos momentos oscuros o días y pensamientos que tendremos que vencer una y otra vez. Y usted se va a dar cuenta que dice, otra vez sopa. Pero dice, Señor, vengo una vez más con esta carga. Por eso, sin Cristo es imposible. El perdón verdadero implica reconocer y sentir el aguijón de lo que perdió. Porque generalmente esto es de ida y vuelta. Porque no es solamente que yo puedo perdonar, sino que el que está en el punto de ser perdonado también tiene conflictos. Ese que está siendo perdonado, él mismo no se perdona. Por eso necesita a Cristo, si no es imposible que sienta el perdón de la otra persona. Entonces tiene posiciones
conflictivas. Entonces está el que tiene que perdonar y el que es perdonado. Y se torna una situación muy conflictiva. De tal manera que el que está siendo perdonado tiene que pasar por la cruz de Cristo. Si no, es imposible. Toda la vida tendrá la carga, yo fallé. Y el que está perdonando, me fallaste. Entonces es un conflicto. Es una cosa que se hace como algo gigantesco en esa vida. Por lo tanto, si ahí no está Cristo, es imposible. Los cristianos a veces oscurecen el perdón con un enfoque que ignora los sentimientos humanos normales. Sabemos que tenemos que perdonar y el otro dice, tenés que perdonar, pero te estás olvidando que el otro es un ser humano, es una persona. El Señor trabaja en el corazón y quiero decirle, sin Él, insisto, es imposible. Esto es fundamental. Algunas personas resultan lastimadas, cierran su corazón al Señor, se enojan con el Señor. Por eso queda en ellos ese lado amargo, la parte negra, la amargura, que nunca desaparece, porque ahí no está Cristo. Los que abren su corazón al Señor tienen una gran diferencia. Siguen trayendo el dolor, la ira, porque a veces vas a tener ira, a veces estás enojado, mal. Pero si vienes a los pies de Dios, porque te sentiste frustrado, porque te sentiste de lo peor, porque lo que van a pensar los demás te querés esconder debajo de la mesa. ¡No! Cuando estás enojado, cuando estás con ira, es cuando más tenés que ir a la cruz de Cristo y es cuando más tenés que pedir la oración. Porque viene la ira, viene la tristeza, viene el dolor, vienen muchos sentimientos humanos. Pero sigue trayendo un día y otro día a la cruz de Cristo tu dolor. Día a día, poco a poco, te vas a dar cuenta que ese dolor, esa ira, ese enojo se retrocede y es reemplazado por una fuente de poder. Escúchame bien. Es tan extraordinario la obra de Cristo en el corazón que te vas a dar cuenta que va a llegar el momento que es como que a vos nunca te pasó eso. Y la vas a ver a esa persona como que de lo mejor. Y es más, ese cariño, ese amor, esa relación que tenías, se va a optimizar porque el trabajo de Cristo produce este poder en los corazones de transformación. Insisto, porque son sentimientos humanos. Pero cuando yo permito la intervención de Cristo, cuando yo permito que la obra de Cristo, que el Señor trabaje en mi vida, hay una obra sobrenatural. Nos gusta mucho ver los milagros y nos impacta mucho ver milagros, que si uno camina, estaba sentado en silla de ruedas, esto es más o menos así. Como que quizás estabas sentado en una silla de ruedas y de pronto te levantas en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí se produjo un milagro sobrenatural.
y lo vas a ver, porque esa persona, como es algo interior, uno a veces no lo tiene en cuenta, pero vos vas a ver en esa persona otra persona, una persona ahora superior, una persona extraordinaria, una persona que nunca imaginaste que podría llegar a ser, porque hubo una intervención de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hay etapas específicas en el perdón. Número 1, diga la verdad sobre el dolor. Diga, estoy dolido, tengo dolor. Sienta el dolor. Y dígalo y expréselo. Siento el dolor. Bendiga al que le ha ofendido. Dé el regalo del perdón. Es un regalo. Comprométase a perdonar. Pida oración, insisto, con frecuencia. Cuando olvidamos las ofensas, entonces encontramos una libertad verdadera. Dios trabaja. Los demás notarán algo diferente en nuestras vidas. El perdón. El perdón es algo que está íntimamente ligado con la obra de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el ser humano no tiene conciencia real de lo que hace. No tiene conciencia real de lo que pierde. No la tiene. Porque tiene sentimientos humanos, porque tiene pasiones humanas. Por eso en ese ámbito es necesario la intervención divina. Es necesario la intervención de Dios. Es necesario ese accionar sobrenatural de Dios. Digo, sobre la naturaleza humana. Dios interviene. Y cuando Dios intervino allí, hermano, usted se siente tan diferente, siente como una libertad interior. ¿Ha tenido esta experiencia? Y lo que es más importante quizás, ¿la estás teniendo ahora mismo? Quiero decirte que Dios te quiere liberar en esta tarde de los efectos destructivos del rencor. Hay personas que toda la vida acuñan en su corazón la ira y el enojo y están enfermos porque enferma tu ser interior, enferma tu cuerpo, enferma tu alma, enferma tu psiquis, enferma todo tu ser. Debes sacar eso. Dios quiere liberarte de los efectos, estos efectos que son destructivos. Y para ser liberados debemos entender la perspectiva de Dios y ser sinceros con nosotros mismos. Incline su cabeza, hermano. Cierre sus ojos allí donde está. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona en tu corazón.
lo que te hayan hecho de niño, lo que has vivido en tu infancia. Y que hablas con uno y con otro y te dicen eso te marcó. No, de ninguna manera. Cuando aceptas a Jesús, Dios te da una vida nueva. Por eso dice, nazco a una vida nueva. Naces a una vida nueva. Esa vida extraordinaria, esa vida sobrenatural, esa vida de esa continua misericordia de Dios sobre nosotros. Oh Padre mío, qué bueno eres. Señor, sana los corazones hoy. Sánanos. Líbranos a los que están en sus casas a través de Canal Luz. Allí donde estás, dile a Dios, Señor, perdona mi pecado. Te recibo en mi corazón. Ayúdame a perdonar a los que me han ofendido. Señor, que este proceso sea rápido. Lo anhelo de todo mi corazón. Quiero decirte, Señor, que estoy enojado, que tengo ira, que tengo dolor, pero en este día te lo entrego a ti. Esta carga lo pongo a tus pies, no la quiero cargar más. En el nombre de Jesús. Padre, sana mi corazón, sana mi alma. Sáname, Señor. Prepárame para tu venida, Señor, libre de toda carga. En este viaje quiero estar libre de toda carga. Y entrego este rencor, este enojo que tengo, lo entrego a tus pies. Gracias, Señor. Amén. Te bendigo, hermano, te alabo el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Este es el día que el Señor preparó para nosotros y estamos alegres y felices. Amén.